Un camionero paró para ayudar a una mujer ensangrentada en la carretera. Frenó por instinto, por compasión, pero no tenía ni idea de que al bajar de su mula no solo se metía en una bronca bien pinche rara, sino que estaba cruzando la línea entre lo real y lo que ni los más viejos del volante se atreven a contar. La neta, ese día no iba a ser uno más. El silbido del viento se colaba por las rendijas de la puerta de la Matilda. Rafa apretó más su chamarra y se inclinó hacia el volante. La lluvia fina golpeaba el parabrisas como una metralla paciente, insistente. La carretera serpenteaba como una víbora mojada entre los cerros de Salta y él la conocía de memoria. Pero esa noche algo se sentía fuera de lugar. «¡Chingá! ¿Qué es eso?», murmuró quitando el pie del acelerador. Un bulto oscuro apareció a la orilla del camino, casi al borde del precipicio. No era un animal, era alguien. Rafa pisó el freno. El chirrido de los neumáticos quebró el silencio de la noche. La figura tambaleante se giró hacia la luz de los faros. Era una mujer. Estaba empapada con el cabello pegado al rostro y los brazos levantados como si pidiera tregua. Tenía sangre en la ropa, mucha. Rafa sintió un jalón en el pecho. No era miedo, era ese viejo impulso que no había logrado enterrar del todo, el de ayudar. Bajó el vidrio. «¿Está bien, señora?». Ella no respondió de inmediato. Solo apoyó una mano en la puerta de la mula y susurró: «Me están siguiendo. Por favor, no me deje aquí». Esa frase le cayó como un balde de agua helada. «¿Y si es una trampa?», pensó. Pero ya había bajado del camión. Ya estaba abriendo la puerta del copiloto. «Súbase, pero no intente nada raro, ¿eh? Aquí no somos tan pendejos». La mujer subió temblando. Su respiración era corta, entrecortada. Rafa volvió al volante y aceleró. El motor gruñó como un perro viejo. «¿Cómo se llama?». «Clara». «¿Y qué chingados le pasó?». «Tuve un accidente», dijo evitando su mirada. Rafa no era tonto. Sabía distinguir un choque de una fuga. Esa mujer no tenía la cara de quien se salvó de un accidente. Tenía la mirada de quien corre por su vida. La lluvia apretó. La Matilda avanzaba despacio, cortando la noche con sus faros amarillos. A lo lejos, en el espejo retrovisor, Rafa creyó ver unas luces que aparecían y desaparecían. Demasiado lejos para estar seguros, pero demasiado constantes para ignorarlas. «¿Hay alguien buscándola?». Clara bajó la vista. No contestó. «Mire, señora, si me está metiendo en una bronca, más vale que me lo diga ya. No quiero meterlo en nada, solo necesito llegar a Tilcara». Rafa mascó aire. Algo en su tono le recordaba a su hija cuando era niña, una mezcla de miedo y terquedad que no podía ignorar. «Está bien, pero en cuanto lleguemos, esto se acaba. ¿Quedó claro?». Ella asintió. Un rayo iluminó por un segundo el cerro. El trueno tronó como una advertencia. Rafa volvió la vista al camino, apretando el volante con fuerza. Aún no lo sabía, pero esa noche no sería como las otras. Y el camino, el de siempre, ya había cambiado para siempre. El motor de la Matilda ronroneaba bajito mientras la carretera se estiraba, desierta, bajo la lluvia que no aflojaba. Rafa tenía los ojos clavados en la línea blanca del asfalto, concentrado. A esas horas, cualquier distracción podía costarle caro, y más en ese tramo traicionero donde la neblina bajaba como manta mojada. Clara seguía a su lado, en silencio. Tenía las manos entrelazadas sobre las piernas, la mirada fija en el parabrisas, como si esperara que algo apareciera frente a ellos de nuevo. Rafa la observó de reojo. La sangre en su blusa seguía fresca y aunque decía haber tenido un accidente, no traía señales de golpes ni moretones visibles, solo miedo, de ese que se mete hasta los huesos. «¿Seguro que fue un choque?», preguntó sin mirarla. Clara se mordió el labio. No respondió. «Porque si es otra cosa y yo me metí de lleno, más vale que lo sepa. Fue un accidente. Eso ya le dije», soltó, seca. Rafa chasqueó la lengua molesto.
no por la respuesta, sino por la tensión que se le había pegado al cuerpo desde que la recogió. Volvieron al silencio. El único sonido era el vaivén constante del limpiaparabrisas y el golpeteo de la lluvia, hasta que un destello lejano lo sacó de la concentración. No era un rayo, era una luz de auto. Por el retrovisor vio unos faros encendiéndose y apagándose a lo lejos. No venían rápido, pero ahí estaban, constantes. «¿Te viene siguiendo alguien?», dijo bajando la voz. Clara se tensó. «No lo sé, no debería. Eso no suena nada chido, ¿eh?» Ella tragó saliva. «Es un hombre. Pensé que me había librado de él, pero no sé, no lo vi cuando salí corriendo». Rafa apretó el volante. Cada palabra que salía de la boca de esa mujer le abría una puerta que él no quería cruzar, pero ya estaba dentro. Demasiado tarde para hacerse el desentendido. «¿Te lastimó?», Clara dudó. Bajó la cabeza. «Sí». Un segundo bastó para que Rafa recordara la voz de su esposa, hace ya casi 20 años, cuando una vez llegó llorando a casa por culpa de un jefe que se había pasado de listo. Recordó la rabia, la impotencia, y también la promesa que se hizo entonces. No permitiría que ningún hombre humillara a una mujer si él podía evitarlo. «Mira, vamos a hacer esto. Llegamos a Tilcara. Te dejo en el hospital o donde tú digas y yo sigo mi camino». «Va». Clara asintió apenas audible, pero justo entonces un sonido seco rebotó contra la lámina del camión, como una piedra, luego otro. Rafa miró por el retrovisor. El auto que lo seguía se acercaba. No tenía las luces encendidas. Algo no cuadraba. «Agárrate bien», dijo, y pisó el acelerador. La Matilda respondió como buena mula, con fuerza, aunque con el rugido de quien lleva años en la lucha. El camión ganó velocidad, tragándose el asfalto mojado. Clara se aferró al tablero. «¿Qué está haciendo?». «Librarnos de broncas». A la siguiente curva, Rafa apagó las luces del camión por unos segundos. Se desvió hacia un viejo camino de tierra que recordaba de sus años mozos y apagó el motor en seco. Solo se escuchaba la respiración agitada de Clara. Los faros del auto pasaron de largo por la carretera principal. Silencio. Rafa no dijo nada. Encendió el motor despacio y retomó el camino escondido rumbo a Tilcara por la vía vieja. «¿Quién eres, Clara?», preguntó al fin. Ella lo miró con los ojos llenos de algo más que miedo. Alguien que cometió el error de ver lo que no debía. La frase quedó flotando en la cabina, y el silencio que volvió después ya no era solo de la Ruta 9. Era un silencio lleno de preguntas que Rafa no sabía si quería responder. El motor de la Matilda vibraba bajo los pies de Rafa, mientras la cabina se llenaba con ese olor a diésel tibio que tanto le gustaba. Siempre decía que ese olor era su casa, pero esa noche la presencia de Clara lo alteraba todo. No solo el silencio, no solo el rumbo, también su cabeza. ¿Y entonces? «¿Qué hacías en plena Ruta 9, sola, con esa pinta?», preguntó Rafa sin quitar la vista del camino de tierra que serpenteaba entre monte y barrancos. Clara tardó en contestar. Llevaba la mirada fija en el cristal, como si buscara algo afuera, como si esperara ver luces otra vez, o tal vez solo quería no hablar. «Tenía que escapar», dijo al fin. «No podía quedarme. Iban a matarme». Rafa sintió el estómago apretarse. «¿Y quién chingados te quería matar?». Clara lo miró como dudando si debía confiar. «Un hombre. No es de aquí. Hace cosas feas con gente que no puede defenderse. Yo vi algo que no debía y, desde entonces, no me deja en paz». La confesión cayó como piedra en el pecho de Rafa. No era la típica historia de carretera. No era una mujer perdida buscando aventón. Esto era otra cosa. ¿Te metiste con narcos o qué? No, solo trabajaba en una posta rural. Una noche llegó un camión con gente adentro, niños, mujeres, atados. Me callé. Pensé que si no decía nada me dejarían en paz. Pero no. La voz se le quebró al final. No lloró. Solo se encogió en su asiento como queriendo desaparecer.
Rafa tragó saliva. Ya no era solo una extraña con ropa manchada. Ahora era alguien con una carga que él no sabía si podía cargar también. ¿Y tú qué pensabas hacer? ¿Andar por la ruta hasta que alguien te creyera? No tenía opción. El que dirige todo eso tiene amigos, en todos lados. Si me entrego a la poli, capaz me desaparecen antes de llegar a declarar. Por eso corrí, por eso estoy aquí. Rafa golpeó el volante con la palma. Pinche bronca, carajo. ¿Y yo qué? ¿Ahora resulta que soy tu escolta o qué? Clara lo miró con una mezcla de miedo y tristeza. No te estoy pidiendo que arriesgues tu vida, solo llévame a Tilcara, de ahí me encargo yo. Rafa no contestó de inmediato. El camino se abría hacia una curva cerrada, con el monte tan cerrado que apenas pasaba el camión. El silencio volvió, pero ahora no era cómodo, era espeso, denso. Mientras avanzaban, un recuerdo se coló en su mente. Su hija hace años, sentada en esa misma silla, diciéndole que se iba de casa porque no aguantaba más los gritos de su pareja. Rafa no había sabido qué hacer entonces, solo verla partir, y esa herida, aunque lejana, seguía picando. «Mira, Clara», dijo con voz más baja, «no te prometo nada, pero si en Tilcara hay un lugar donde puedas estar a salvo, te dejo ahí, y luego me desaparezco. Yo no me meto más». Ella asintió, con los ojos vidriosos. «Gracias, don Rafa. No me digas don. Me haces sentir más viejo de lo que ya estoy». Clara sonrió apenas, la primera sonrisa desde que subió. La carretera los recibió de nuevo cuando salieron del desvío. Ya más cerca de la civilización, las luces de un poblado lejano titilaban a lo lejos. Pero mientras avanzaban hacia Tilcara, Rafa no pudo evitar mirar por el retrovisor. Algo dentro le decía que esa historia no terminaba ahí, que Clara traía más verdades guardadas y que alguien, en algún lugar, todavía la estaba buscando. La carretera se alargaba como una lengua negra entre los cerros dormidos. La lluvia había bajado la guardia, pero el cielo seguía cargado, como si estuviera aguantando la respiración. Rafa llevaba rato sin hablar. Los kilómetros pasaban y Clara no decía ni pío. Solo miraba por la ventana, con esa expresión que no dice mucho pero tampoco deja de decir. Como cuando uno sabe que está metido hasta el cuello y no sabe si hablar, va a empeorar las cosas. ¿Segura que es Tilcara a donde quieres ir?, preguntó de pronto, con tono casual, rompiendo el silencio que ya le estaba dando comezón. «Sí», respondió Clara sin mirarlo. «Tengo una amiga allá». «¿Y ya la avisaste?» «No tengo cómo». Rafa frunció el ceño, otra respuesta que no le cerraba. Desde que la recogió todo eran medias verdades, o tal vez solo verdades a medias, que no es lo mismo pero igual jode. ¿Y esa amiga sabe lo que está pasando? Clara negó con la cabeza. Apenas. No, y prefiero que no sepa. Rafa soltó un suspiro largo, de esos que sacan más que aire. Algo no terminaba de cuadrarle. No sabía si era la historia en sí o la forma en que ella la contaba. Le sonaba a esas veces en que alguien intenta ser honesto, pero hay algo que se le atraganta en la garganta. «Mira, Clara», dijo aflojando un poco el tono, «yo no soy ni juez ni poli. No me interesa meterte presión, pero necesito saber si me estás diciendo todo, porque si alguien nos viene siguiendo, no quiero enterarme cuando ya esté con el cuchillo en el pescuezo». Ella tardó en responder. Miraba el reflejo de su cara en la ventana como si se buscara a sí misma. «No sé qué tanto contar. A veces, contar las cosas es peor que callarlas». Rafa asintió con la cabeza. «Eso lo entiendo, pero también sé que las broncas no se resuelven solas, y que lo que no decís, un día se te voltea». Clara cerró los ojos por un segundo y luego se acomodó en el asiento. Sus dedos temblaban, como si trajera frío por dentro. «¿Sabes lo que es ver a alguien desaparecer?», preguntó de pronto con voz ronca. Rafa la miró un instante. Sí, y era verdad. No necesitaba contarle sobre su esposa, ni sobre su compadre, que se lo tragó la selva en una ruta boliviana. El vacío que dejan los que se van sin aviso se nota en los ojos de quien los carga.
Entonces entiendes por qué callo. Entiendo que tenés miedo y que estás sola. El silencio volvió, pero esta vez no era pesado, era tenso, como una cuerda estirada a punto de romperse. El camino empezó a descender y a lo lejos, las primeras luces de Tilcara titilaban como luciérnagas cansadas. Rafa bajó la velocidad. No quería llegar de golpe. Algo le decía que esa noche aún no terminaba. Clara se incorporó un poco. Tenía los ojos vidriosos, pero no lloraba. «Gracias por no preguntar de más», murmuró. Rafa no respondió, solo asintió, sin quitar los ojos del camino, porque aunque no lo dijeran, ambos sabían que las miradas que no dicen todo, a veces son las que más cargan. La Matilda entró a Tilcara resoplando, como si también sintiera el peso de la noche. Las calles, empedradas y angostas, parecían dormidas. Solo algunas luces encendidas y el eco lejano de un perro ladrando recordaban que el pueblo aún respiraba. Rafa frenó frente a una estación de servicio. No era gran cosa. 2 surtidores viejos, una tienda cerrada y un par de lámparas amarillas que zumbaban con insistencia. A esa hora, solo un tipo limpiando el vidrio de la oficina parecía estar de guardia. «Voy a ponerle algo de diésel y estirar las piernas. ¿Bajas o te quedas?», preguntó Rafa mientras apagaba el motor. «Prefiero quedarme», dijo Clara sin mirarlo. Rafa bajó sin decir más. Estaba cansado, con la cabeza dándole vueltas. Mientras llenaba el tanque, trataba de ordenar lo que sabía y lo que apenas intuía. Todo en Clara era una mezcla de verdad y misterio, y eso lo traía incómodo. «Buenas noches», dijo una voz detrás de él. Rafa se volteó. Un hombre de uniforme caminaba hacia él con paso lento. Tenía el pecho inflado, una linterna en la mano y una mirada de esas que escanean. «Buenas», respondió Rafa con gesto neutral. «¿Todo bien, señor? ¿Viene de la ruta?» «Sí, vengo de Salta. Paso por Tilcara y sigo pa' La Quiaca». El oficial se acercó a ver el camión. «Bonita unidad, vieja pero firme, como uno», dijo Rafa con media sonrisa. El tipo rió suave. Tenía el porte de los que se sienten con poder, aunque no lleven pistola a la vista. «¿Viaja solo?». Antes de que Rafa pudiera responder, el policía se asomó un poco más hacia la cabina y vio a Clara sentada. Se detuvo un segundo. Sus ojos se estrecharon. «¿Y ella?». Rafa tragó saliva. «Una muchacha que recogí en la ruta. Estaba pidiendo ayuda». El oficial mantuvo la mirada fija en Clara. Luego bajó el tono. «¿Sabe que por esta zona ha habido denuncias de mujeres desaparecidas?». «No sabía, oficial», respondió Rafa firme. «¿Y no le pareció raro que una mujer sola ande por ahí a estas horas?». «Claro que me pareció raro. Pero verla con la ropa rota y sangre encima, pues uno no se queda mirando nomás». El oficial no dijo nada. Caminó despacio hacia la cabina. Tocó la puerta del copiloto. Clara bajó el vidrio. «¿Tu nombre?». «Clara». «¿Clara qué?». «Clara Méndez». «¿A dónde vas?». «A casa de una amiga». «Nombre de la amiga». «No sé si quiere que lo diga». Taboada la miró fijo. No era una mirada de rutina. Había algo más. Algo en su expresión que Rafa no logró descifrar, pero que lo puso en alerta. «¿Sabe qué, señor Godoy?», dijo Taboada volviendo a él. «Tenga cuidado con las personas que recoge. No todos los que piden ayuda son lo que parecen. Y no todos los que visten uniforme son de fiar», respondió Rafa, sin pensarlo demasiado. Un silencio incómodo se instaló entre ellos. Taboada lo sostuvo unos segundos y luego sonrió, apenas. «Buen viaje». Rafa asintió. No era el tipo que se dejaba intimidar, pero algo en ese encuentro le heló la espalda. Cuando volvió a subirse a la Matilda, Clara estaba pálida. «¿Lo conocías?», preguntó Rafa, ya sabiendo la respuesta. Clara tardó en contestar. «Lo he visto antes, donde trabajaba. Siempre andaba preguntando por ciertas pacientes. Nunca me dio buena espina». Rafa encendió el motor. «Pues ya nos vio, y si algo me dice este oficio es que ese tipo no se va a olvidar de ti».
La mula retomó el camino, cruzando la noche como si supiera que el peligro no había pasado. Apenas empezaba. La ruta se volvió más oscura después de Tilcara. Las luces del pueblo quedaron atrás como un recuerdo y el zumbido del motor de la Matilda volvió a ser lo único que llenaba el aire. Rafa mantenía las manos firmes en el volante, pero la cabeza le giraba como rueda suelta. No dejaba de pensar en Taboada, en su tono, en esa mirada que no era de rutina, sino de reconocimiento. Clara lo había visto antes, y eso no era poca cosa. «¿Qué hacía ese tipo donde tú trabajabas?», preguntó Rafa sin mirarla. Clara tardó en contestar. Decía que buscaba a su hermana. Siempre llegaba con una excusa distinta. A veces iba con otro nombre, pero yo lo reconocía. Siempre era él. Rafa frunció el ceño. Y nadie dijo nada en la posta médica. Allá no se dice mucho. A la gente le da miedo, o le pagan para que se calle. El silencio se instaló otra vez. Pero esta vez no era solo por lo que Clara decía, era por lo que Rafa empezaba a sospechar y por lo que había aprendido en la carretera después de tantos años manejando solo. No todo lo que parece urgencia es verdad. Miró a Clara de reojo. La sangre ya se había secado en su ropa. Sus manos, ahora más tranquilas, no temblaban como antes. Y su mirada ya no era solo de miedo. Era también de alguien que estaba calculando algo. «¿Qué hiciste antes de trabajar en esa posta?», soltó Rafa, como quien lanza un anzuelo sin saber si hay pez. «Estudié enfermería en San Salvador. Me vine al norte por una pasantía. Quería ayudar. ¿De verdad?». Rafa asintió, pero no dijo nada. Algo en su tono sonaba ensayado. No falso, pero medido. Siguieron unos minutos en silencio hasta que, de repente, la Matilda pegó un pequeño salto. Un bache maldito, de esos que aparecen sin aviso. «¡Chingado!», exclamó Rafa frenando un poco. Clara se agarró al asiento, y en ese movimiento, de su mochila medio abierta cayó una identificación, un carnet plastificado que rebotó sobre la alfombra del camión. Rafa lo vio, Clara también. Pero él fue más rápido. Lo recogió antes de que ella pudiera alcanzarlo. «¿Qué es esto?». El carnet no decía Clara Méndez. Decía otro nombre, otro apellido, otra ciudad, todo distinto. Clara se quedó muda. «¿Quién eres en realidad?», preguntó Rafa, esta vez con el ceño fruncido y la voz cargada. «No te estoy mintiendo», respondió ella con la voz baja. «Ese es mi nombre real. Clara Méndez es el que uso desde que salí huyendo. No podía quedarme con mi identidad. Me buscarían más fácil». Rafa la observó. Tenía los ojos aguados, pero seguía sin llorar. Parecía más cansada que asustada. «¿Y por qué debería creerte ahora?». «Porque si te quisiera meter en algo, ya lo habría hecho, pero no lo hice. Solo quiero llegar. Eso es todo». Rafa dejó el carnet en el tablero y volvió al volante. Encendió un cigarro y lo encendió con la mano temblorosa. «La neta, no sé si creerte, pero ya estamos aquí. Y si algo aprendí en esta vida es que uno no se baja de la mula hasta que se acaba el camino». Clara no dijo nada, solo miró por la ventana, con la cara dura y los labios apretados. Y la Matilda siguió su curso, avanzando entre sombras, con dos personas que ya no sabían si eran aliados, o simplemente dos desconocidos huyendo en la misma dirección. La madrugada ya se había tragado la mayor parte del camino. La Matilda subía lento por una cuesta en curva, el motor roncando parejo, mientras Rafa mantenía los ojos fijos en los espejos. No era paranoia, era algo más parecido a un presentimiento. «¿Viste eso?», preguntó de pronto sin quitar la vista del retrovisor. Clara se inclinó para mirar por el espejo del copiloto. «¿Qué cosa?». «Ese camión gris. Hace rato nos viene siguiendo. Lo vi en Tilcara. Y antes también, en la bajada del Río Grande». Clara se quedó quieta. «Demasiado». «¿Estás segura que nadie sabía que ibas a escapar?». «Sí». «Bueno, casi segura». «Casi no sirve, Clara», dijo Rafa bajando la voz. «Si nos están siguiendo, no es casualidad.
Nadie anda por estas rutas a esta hora nomás por gusto. Clara no respondió. Solo se mordió el labio. Rafa aceleró un poco más, pero la Matilda no era una mula joven. Respondía sí, pero no como antes. A la distancia, los faros del camión gris parpadeaban entre los árboles, a ratos visibles, a ratos cubiertos por la neblina. «Ese hijo de la chingada no está apurado, está esperando», murmuró Rafa, más para sí mismo que para ella. «¿Qué hacemos?» «Nada de pánico, si aceleramos nos delatamos, si paramos nos alcanzan, vamos a seguir como si nada». Pero dentro, Rafa ya estaba calculando rutas, curvas, posibles desvíos. Recordaba un viejo atajo por una carretera secundaria que solo los camioneros locales usaban cuando había derrumbes. Clara, mientras tanto, ya no miraba por la ventana. Estaba encogida, con los brazos cruzados, como si el miedo le hubiera vuelto a trepar por la espalda. «¿Ese camión, lo reconoces?», preguntó Rafa. Clara lo pensó unos segundos. «No, pero se parece a uno que vi en la posta una vez. Traía cosas médicas, supuestamente. Y ese, supuestamente, ¿qué quiere decir? Que nunca descargaron nada. Solo entraron, estuvieron como media hora y se fueron». Rafa soltó una maldición en voz baja. El sudor le empezaba a correr por la nuca, a pesar del frío. La carretera comenzó a descender en una curva en forma de espiral. A la derecha, un barranco. A la izquierda, cerros cubiertos de sombra. No era lugar para hacer maniobras. «Nos van a cerrar el paso», dijo Clara, casi en un susurro. «No, si me adelanto», respondió Rafa, y giró a la izquierda en el último segundo, metiéndose por un camino de tierra que apenas se veía. La Matilda tembló, pero aguantó. La grava saltaba bajo las llantas y la maleza se abría a su paso. Rafa apagó las luces y bajó la velocidad. Detrás de ellos, el camión gris pasó de largo. Silencio. Solo se oía la respiración agitada de ambos y el golpeteo del motor al ralentí. Rafa detuvo el camión bajo un árbol espeso. Apagó el motor. Apagó todo. «¿Crees que ya se fueron?», preguntó Clara. «No sé, pero ahora saben que no vamos a hacerles el camino fácil». Ella lo miró por primera vez en mucho rato, con algo distinto en la mirada. No era miedo, era esa chispa que aparece cuando uno se da cuenta de que no está tan solo. «Gracias», dijo, bajito. Rafa no respondió. Solo mantuvo la vista fija en la oscuridad, esperando, sintiendo que lo peor aún no había llegado, y que esa noche la carretera no iba a perdonar ni una sola distracción. El cielo empezaba a clarear sobre los cerros de Humahuaca, pero el frío seguía apretando como garra. Rafa detuvo la Matilda en un pequeño mirador que conocía desde joven. Desde ahí, la quebrada se abría como una herida entre las montañas, y el silencio parecía más profundo, más honesto. «Vamos a tomar un mate antes de seguir», dijo, sacando el termo del compartimento. Clara no respondió, pero bajó con él. El aire cortaba la piel y el suelo estaba húmedo, cubierto de esa escarcha fina que se forma cuando la noche no termina del todo. Se sentaron sobre una piedra, espalda contra la mula, mirando al frente. Rafa cebó el primero. Tomó un sorbo largo y luego le pasó el mate. «No sé cómo le hacen los que viven sin esto», dijo, medio en broma. Clara sonrió apenas. «Mi abuela decía que el mate no es bebida, es compañía», Rafa asintió. «Tu abuela era sabia». Volvieron al silencio. Pero esta vez no era incómodo. Era de esos silencios que acomodan los pensamientos, que dejan espacio para lo que pesa. «¿Y vos?», preguntó Clara de pronto. «¿Siempre anduviste solo en la ruta?». Rafa se acomodó la gorra. Miró al horizonte. «No siempre. Tuve familia. Una mujer que me bancó muchos años hasta que se cansó de esperarme, y una hija. Hace rato que no sé de ella. ¿Por qué? Porque uno cree que con trabajar alcanza, pero hay cosas que no se arreglan con plata, ni con excusas». Clara bajó la vista. «Yo también perdí cosas. Gente, una hermana, menor, la metieron en una red de trata.
Nunca más supimos de ella. Rafa la miró. Clara sostenía el mate con ambas manos, como si le diera calor por dentro. Su voz temblaba, pero no por el frío. Por eso me fui al norte, para buscar pistas, para ayudar, aunque sea con lo poco que sabía. Pero me topé con algo más grande de lo que podía manejar, y ahora aquí estoy. El viento les tiró una ráfaga de polvo seco. Rafa cebó otro mate y se lo pasó en silencio. ¿Sabes qué es lo peor de la ruta?, dijo después de un rato. ¿Qué? Que uno va dejando partes de sí en cada parada, como si el camino te comiera de a poco. Clara lo miró, por primera vez en todo el viaje, sin miedo, solo con una tristeza compartida que no necesitaba palabras. Pero también te da chance de encontrarte, dijo ella, aunque sea de a pedazos. Se quedaron ahí un rato más, mirando cómo la luz empezaba a colorear la quebrada. No hacía falta decir nada. La conexión ya estaba hecha. No era amor ni amistad todavía. Era algo más crudo, un entendimiento entre dos personas que habían perdido demasiado, pero que, por alguna razón, seguían avanzando. «Vámonos», dijo Rafa levantándose, «antes de que el que nos sigue se le ocurra madrugar también». Clara asintió. Subieron a la Matilda sin prisa, como quien sabe que la calma es pasajera, pero valiosa. Y mientras el camión retomaba la ruta, ambos sabían que algo había cambiado. Tal vez no el destino, pero sí la forma en que lo enfrentarían. Después de la curva del Abra de Punta Corral, la señal volvió. Débil, pero suficiente. Rafa agarró el celular, lo sacudió como si eso ayudara y marcó un número que no usaba desde hacía meses. «Bueno, negro, soy yo». Hubo una pausa del otro lado. «No mames. ¿Rafa? ¿Estás vivo, cabrón?» «Más o menos. Estoy cerca de Guacalera, pero necesito un favor, urgente». «Ya con esa frase me estás diciendo que estás metido en pedos. ¿Qué pasa?» Rafa miró a Clara, dormida en el asiento del copiloto, abrazada a su mochila como si se le fuera la vida. Bajó la voz. «Traigo una mujer conmigo. La recogí en la ruta. Dice que escapó de una red de trata, pero no me ha dicho todo. Y ahora un camión gris nos viene siguiendo desde Tilcara. Hay un poli raro metido en esto también. Del otro lado, silencio. ¿Estás ahí?» «Sí, estoy, güey. Solo estoy pensando cómo decirte esto sin que te me bajes del camión en seco. Eso huele a bronca pesada, hermano, de esas que no se cuentan. ¿Estás seguro que no es una trampa?» «No lo sé, pero si fuera trampa, ya me hubieran chingado. No siempre lo hacen de golpe. A veces te dejan llevar y cuando menos lo esperas te encierran o te usan». Rafa se quedó callado. Sabía que el negro no hablaba al pedo. Ese cabrón había visto cosas feas, cosas que no salían en las noticias. ¿Y tú qué harías? Primero, mantenerme en movimiento. No te detengas más de lo necesario. Segundo, desconfía de todos. Y tercero, si vas a ayudarla, hazlo bien. Pero prepárate, viejo. Esto no va a terminar suavecito. Necesito un lugar seguro para dejarla. Alguien que no la venda al primer billete. El negro suspiró del otro lado. «Tengo un contacto en La Quiaca. Una señora que ayuda a víctimas, pero no es oficial ni nada. Trabaja por su cuenta. Tiene un refugio chico. Si llegas hasta allá, puedes recibirla. Pero no menciones nombres en la frontera. Y cuida esa mula. La están viendo. Gracias, negro. Te debo otra. Me debes como 5. Pero tranqui, hermano. Los caminos se cuidan entre sí». Rafa colgó y guardó el celular. No dijo nada, pero su mandíbula estaba apretada. Le ardía el estómago. No por miedo, sino por esa sensación que conocía bien, cuando el peligro te respira en la nuca y tú sigues manejando como si nada. Clara se despertó despacio, con los ojos aún hinchados. «¿Todo bien?», murmuró. Rafa asintió. «Ya tengo a dónde llevarte, pero va a ser largo. Y va a ponerse más feo. Estoy lista», dijo, aunque su voz tembló. Rafa la miró un segundo. Tal vez no era del todo sincera, pero tenía huevos. De esos que no se ven, pero se sienten. Encendió el motor.
La Matilda rugió como fiera vieja, lista para otro round. Bueno, muchacha, ahora sí, a ver si el destino nos da chance de llegar vivos. La lluvia volvió con fuerza, mientras la Matilda subía por un tramo angosto lleno de curvas cerradas. Las gotas rebotaban en el parabrisas como piedritas, y la neblina bajaba espesa, pegándose al vidrio como si no quisiera dejarlos ver más allá de unos metros. Rafa manejaba lento, concentrado, con los dedos tensos sobre el volante. Clara no había dicho una palabra desde que salieron de Humahuaca. El silencio entre ellos era distinto ahora. Ya no era esa tensión de desconocidos, sino el peso de algo que estaba a punto de romperse. La curva más cerrada del tramo apareció de golpe. Rafa metió segunda y giró con firmeza, sintiendo cómo el camión se acomodaba justo al borde del barranco. Y fue ahí, mientras el cielo tronaba y el agua corría por los cristales, que Clara habló. «No fue un accidente». Rafa no respondió. Mantuvo los ojos en la curva, pero algo en su pecho se apretó. Lo que pasó, lo que te conté, fue solo una parte. Rafa salió de la curva y metió tercera. El camino se abría un poco, pero la lluvia seguía sin aflojar. ¿Y qué parte falta? Clara tragó saliva, miró al frente, pero sus ojos estaban lejos. Yo no solo vi algo, tomé algo. Rafa giró apenas la cabeza sin dejar de manejar. ¿Tomaste qué? Un USB de la oficina del director del centro médico. Lo dejaban conectado a una computadora vieja. Un día, mientras limpiaba, me dio curiosidad. Lo abrí y vi fotos, nombres, fechas, gente vendida como si fueran ganado. Rafa soltó una maldición entre dientes. ¿Y por qué carajos te lo llevaste? Porque necesitaba pruebas. Nadie me creía, me decían que estaba inventando, pero yo vi a mi hermana en una de esas fotos, Rafa. Vi su nombre, estaba ahí. Un rayo iluminó el cielo. Rafa frenó apenas, metiendo la mula en un costado del camino bajo unos árboles. Apagó el motor. El silencio se volvió más denso que la lluvia. ¿Y dónde está eso ahora? Clara sacó la mochila, la abrió despacio y sacó una bolsita de tela. De adentro, un pequeño USB plateado envuelto en cinta negra. Aquí. Rafa la miró, serio. No era solo una testigo. Era una amenaza directa para gente muy peligrosa. ¿Y pensabas llevar esto a la Quiaca sin decirme nada? No sabía si podía confiar en ti. Ni siquiera sabía si iba a llegar viva. Rafa se frotó la cara. Quería gritar, pero se contuvo, porque lo entendía. Porque él también había aprendido a no confiar a la ligera. Mira, Clara, esto que traes no es cualquier cosa. Te están cazando como a un animal por esto. Y ahora, por traerte, a mí también me están apuntando. Lo sé. ¿Y aún así crees que llegar a ese refugio va a salvarte? Clara bajó la vista. No lo sé, pero si no hago algo con esto, nadie más lo va a hacer. Rafa guardó silencio un momento. Luego arrancó de nuevo el camión. La lluvia no paraba, pero el motor rugió como si supiera que ya no había vuelta atrás. Bueno, ya que estamos metidos hasta el cuello, vamos a cruzar el río con la cabeza en alto. Clara lo miró. No dijo nada, pero en sus ojos, por primera vez, hubo algo parecido a esperanza. Y en el rugido de la Matilda retumbó la certeza de que esa carretera ahora ya no era solo una ruta. Era un camino hacia la verdad. La lluvia se vino con todo. No era esa llovizna molesta de la madrugada. No, era un aguacero tupido, con truenos que hacían vibrar la tierra. La Matilda avanzaba con dificultad por la ruta y los limpiaparabrisas no daban abasto. Rafa apenas veía a 2 metros, pero sus manos no temblaban. Clara apretaba el cinturón de seguridad con los nudillos blancos. «Ahí viene», susurró, señalando por el retrovisor. Rafa ya lo había visto. El camión gris, otra vez, pero esta vez no venía lento, ni a la distancia. Esta vez venía encima. «Prepárate», dijo Rafa, girando el volante sin aviso. La Matilda se metió de lleno por una ruta de tierra apenas visible entre los matorrales.
El lodo voló, las piedras golpearon la base del camión y el motor rugió con fuerza. ¿A dónde vamos?, preguntó Clara, aferrándose al tablero. A un camino que ya no sale en los mapas. Solo lo usamos los viejos, cuando el asfalto se cierra. El camión gris dudó. Pasó de largo unos metros, luego frenó y comenzó a retroceder con torpeza, tratando de seguirlos. Pero Rafa ya tenía ventaja. El camino se volvía más angosto. Árboles ladeados, charcos profundos, raíces que sobresalían como trampas. La Matilda se quejaba, pero no se detenía. Rafa conocía ese terreno como las arrugas de sus manos. Clara miraba hacia atrás, esperando ver luces, pero no venían. ¿Crees que se rindieron? No, nos están dejando avanzar, como quien deja que la presa se canse. En una bifurcación, Rafa frenó en seco. A la izquierda, un puente de madera viejo, medio inclinado. A la derecha, una cuesta empinada que subía hacia los cerros. ¿Y ahora?, preguntó Clara. Rafa apretó los dientes. Cualquiera de los dos podía ser una trampa. El puente podía ceder, pero la cuesta era traicionera si el barro seguía. Volteó hacia Clara. Aquí es donde se pone feo. ¿Cruzamos el puente o subimos al cerro? Clara tragó saliva. No respondió. ¿Y tú qué harías? ¿Cruzarías el puente viejo o subirías la cuesta? Déjalo en los comentarios. Rafa miró al cielo. El trueno lo respondió como un escopetazo. Vamos por arriba. Metió primera y la Matilda trepó la cuesta como bestia vieja pero orgullosa. Las llantas patinaban. La caja de carga crujía, pero no se detuvo. Detrás se escuchó el motor del camión gris, pero no lo veían aún. ¿Y si nos quedamos atascados? Entonces te vas corriendo con ese USB y yo me encargo del resto. Clara lo miró. Supo que no lo decía por decir. Al llegar arriba, el paisaje se abrió en una planicie inesperada. Una quebrada oculta con niebla que apenas dejaba ver unos metros. Rafa apagó las luces y bajó la velocidad. Se estacionó junto a unas piedras grandes. Apagó el motor. Silencio. Solo la lluvia. Aquí vamos a esperar. Si no suben en 5 minutos. Fue un farol. Los segundos pasaban lento. Clara respiraba agitada. Rafa tenía la mano cerca de una vieja navaja oxidada que guardaba en la guantera desde que era joven. ¿Siempre fuiste así?, preguntó ella. ¿Tan tranquilo en medio del caos? No, pero aprendí que si vas a morir, más vale que sea con los ojos abiertos. Unos faros se encendieron abajo, al pie del cerro. Luego se apagaron. «Nos vieron», dijo Clara. Rafa asintió. «Sí, pero no saben si seguimos subiendo o si estamos escondidos». Encendió de nuevo la Matilda, metió reversa y empezó a retroceder lentamente hacia una zona más cerrada. «Vamos a darles la vuelta. Si quieren jugar, que jueguen con un viejo que ya enterró a varios». La lluvia continuaba cayendo, pero ahora no era el enemigo. Era cómplice de una fuga que aún no se definía. Y así, entre barro, trueno y estrategia, Rafa y Clara seguían su huida, sin certezas, solo con la fuerza de no dejarse alcanzar. Aún habían pasado horas desde que dejaron atrás al camión gris, o eso creían. Rafa encontró un claro donde meter la Matilda, ocultos entre piedras y espinas. No había señal, no había más luz que la del tablero. El motor estaba apagado, el mundo en pausa. Clara sacó el USB de su mochila y lo sostuvo en la palma. No lo miraba como un objeto, sino como una condena. «No fue un asalto», dijo de pronto, rompiendo el silencio. Rafa no se inmutó. La miró con el ceño fruncido, esperando que soltara la bomba completa. Era una entrega, un traslado, como si fueran paquetes, mujeres, adolescentes. Yo vi cómo las metían en ese camión, amarradas, vendadas. Algunas drogadas. Era un hospital, Rafa, pero abajo en el sótano era otra cosa. ¿Y tú qué hacías ahí? Yo limpiaba. Me mandaban sin preguntar. Hasta que un día una niña me agarró la mano. Tenía 11. Me dijo, «Avísale a mi mamá que no me morí». Yo no supe qué hacer. Solo lloré
y me juré que no me iba a callar. Rafa se quedó helado. La historia le pegó como ladrillazo al pecho. No por lo que decía, sino por cómo lo decía, sin drama, sin adornos, crudo, real. ¿Y grabaste algo? Solo lo que había en ese USB. Archivos internos, listas de traslados, nombres en clave, horarios, pero suficiente para embarrar a muchos. Rafa se frotó la cara. El cansancio se le notaba en los hombros, en el alma. ¿Y pensabas entregarlo así nomás? Llegar y decir, tomen, aquí está la verdad. Sí, al principio sí, ahora ya no estoy tan segura. Pues claro que no, porque esa gente no solo tiene poder, tiene garras. Si esto se hace público, hay jueces, policías, políticos, todos metidos. Y tú, Clara, eres un problema, no una solución. Ella bajó la cabeza. No podía defenderse de eso, porque era verdad. Rafa se levantó, salió de la cabina y encendió un cigarro bajo la lluvia que ya solo chispeaba. Miró al cielo, como buscando una respuesta entre las nubes rotas. Recordó a su hija. Recordó ese día en que ella también quiso decir algo, denunciar a un profesor que la acosaba, y cómo Rafa no supo qué hacer. Le dijo que era mejor callar, que no valía la pena meterse en broncas grandes, y ella se fue, y no volvió. Fui un cobarde una vez, dijo en voz baja regresando al camión. No lo voy a hacer otra. Clara lo miró. Esa frase le cambió la cara. Entonces, ¿me vas a ayudar? No te lo voy a prometer, pero si llegamos a La Quiaca, vas a entregar ese USB, y lo vas a hacer con alguien al lado que no se va a vender. ¿Tú? Rafa asintió. Sí, pero necesito que me digas todo lo que no dijiste antes. Nombres, lugares, quién sabía, quién estaba metido. Clara respiró hondo. Asintió, por primera vez, sin miedo. Una enfermera blanca. Ella me advirtió. Me dijo que no me metiera. Después desapareció. ¿Dónde? San Antonio, cerca de la frontera. El último lugar donde la vieron fue en un parador de muleros. Rafa tomó nota mental. Esos lugares él los conocía como su casa. ¿Y los jefes? Hay uno. Le dicen el Gavilán. Nunca lo vi. Solo escuché su voz una vez, dando órdenes por radio. Pero todos le obedecían. Rafa apagó el cigarro con la bota. Miró hacia la ruta que se perdía en la oscuridad. Bueno, Clara, ya no sos una pasajera. Eres una carga, y no cualquiera. Lo sé, dijo bajito. ¿Estás dispuesta a llegar hasta el final? Sí. Rafa la miró una última vez. Luego volvió a encender la Matilda. Entonces vamos a ver si esta vieja mula todavía tiene fuerza para patear la puerta del infierno. Y mientras el motor rugía de nuevo, supieron que ya no había marcha atrás, solo un camino recto, hacia un destino que podía redimirlos, o enterrarlos a los dos. El sol comenzaba a asomar sobre la puna, iluminando el paisaje árido y vasto como si fueran kilómetros de cicatrices abiertas en la tierra. A más de 3000 metros de altura, el aire era seco, escaso, y la Matilda avanzaba con esfuerzo, tragando polvo con cada metro. Rafa mascaba coca con los dientes apretados, los ojos entrecerrados por la luz blanca del altiplano. Clara dormía a su lado, envuelta en una manta raída que él había sacado del compartimento trasero. Había pasado la noche entera sin dormir, no porque el cuerpo no se lo permitiera, sino porque la mente no lo dejaba. Pensaba en todo, en el USB, en el Gavilán, en su hija de nuevo, y en la sensación de estar, por primera vez en muchos años, jugándose la vida por algo que importaba de verdad. «Carajo, ¿en qué momento me metí en esto?», murmuró. Pero en el fondo sabía la respuesta. En medio del camino, con el horizonte temblando por el calor, Rafa frenó de golpe. Clara se despertó de inmediato. «¿Qué pasa?». «Nada. Solo necesitaba pensar». Apagó el motor y bajó del camión. Caminó unos pasos entre la tierra seca y las piedras. El viento lo golpeaba en la cara como si lo quisiera despertar a la fuerza. Clara se bajó también, lo siguió en silencio. «Si quieres dejarme aquí, lo entiendo», dijo ella, deteniéndose a su lado.
Rafa no respondió de inmediato. Sacó una piedra del suelo y la arrojó con fuerza hacia la nada. ¿Sabes qué? He vivido 40 años arriba de un camión. Vi de todo, gente buena, gente podrida, gente que no era ni una cosa ni la otra, y siempre me mantuve al margen. Clara lo miró con atención. Pero vos llegaste en el momento justo para mostrarme que el margen también es cobardía. Clara bajó la vista. Él continuó. Así que no te voy a dejar. No porque seas especial, no porque me gustes, sino porque ya me cansé de mirar para otro lado. Clara no respondió, solo asintió. Pero esa vez lo hizo con un respeto silencioso que no necesitaba palabras. Subieron de nuevo al camión. Rafa metió marcha con fuerza. Vamos a La Quiaca, directo. Y cuando lleguemos, vas a entregar ese USB. Pero no sola. ¿Y tú? Yo voy a estar ahí. No me bajo hasta que esto se resuelva o se me acabe el diésel, lo que pase primero. Clara sonrió. Fue una sonrisa mínima, pero real. ¿Y qué hacemos si el gavilán aparece antes? Entonces le enseñamos que esta mula no solo carga, también patea. Clara soltó una carcajada nerviosa. La primera desde que empezó todo. Una hora después, ya cruzando el altiplano más árido, se toparon con una camioneta parada al costado del camino. Una mujer de unos 50 años hacía señales con los brazos. Rafa frenó, bajó el vidrio. ¿Todo bien? Soy Nora. Me mandó Salazar, vos sos Rafa. Rafa asintió. Clara se tensó. Tranquila, nena. Estoy del lado correcto. Si querés llegar viva a La Quiaca, tenés que seguirme. El camino principal está vigilado. ¿Por quién?, preguntó Rafa. Por los mismos que ella quiere denunciar, gente que sabe mover hilos y cerrar bocas. Rafa dudó. Clara lo miró. Si el negro la mandó, podemos confiar. Solo una cosa más, dijo Nora. No se separen. A partir de acá esto deja de ser una ruta y se vuelve una trinchera. Subieron a la Matilda. Nora arrancó su camioneta, y mientras el polvo volvía a tragarse el paisaje, Rafa supo que ya no estaban solos, que había más gente luchando en silencio y que esta vez él iba a pelear con ellos, hasta el final. El motor de la Matilda se esforzaba por mantener el ritmo detrás de la camioneta de Nora, que zigzagueaba por un camino de tierra apenas marcado. No había señalización, ni postes, ni rastros humanos. Solo cerros, piedras sueltas y el silbido del viento atravesando los pastizales secos de la puna. ¿Seguro que este camino nos lleva a La Quiaca?, preguntó Clara, sujetándose del asiento mientras el camión saltaba con cada bache. El negro no se equivoca, respondió Rafa, más convencido por lealtad que por certeza. Nora bajó la velocidad y levantó el brazo, haciendo señas. Se detuvieron junto a un corral abandonado, medio cubierto por arbustos. Ella bajó y se acercó a la ventanilla de Rafa. Vamos bien, pero este tramo es delicado. La policía de frontera ha puesto retenes en la ruta principal y hay zonas de silencio por donde no entra ni señal ni ayuda. Si algo pasa ahí, es como si el mundo se tragara a la gente. ¿Y por qué nadie hace nada?, preguntó Clara desde el asiento. Porque los que mandan arriba son los mismos que están metidos hasta el cuello. Rafa apretó el volante. El corazón se le aceleró. Sabía que estaban cerca, pero también que el peligro estaba más pegado que nunca. Volvieron a arrancar. Nora se metió por una zanja que parecía imposible para un vehículo tan grande como la Matilda. Rafa frenó. ¿Estás viendo eso?, Clara asintió nerviosa. ¿Podemos pasar? Vamos a ver si esta vieja mula todavía tiene huesos fuertes. Metió primera y avanzó. El camión crujió, se ladeó, raspó el chasis, pero no se detuvo. Rafa apretaba los dientes, el pie en el acelerador justo al límite. Un par de metros más y cruzaron. Clara suspiró. Nunca dudaste, ¿verdad? Siempre dudo, pero dudar no me detiene. Después de una hora de camino, Nora se detuvo de nuevo. Rafa también. Ella bajó rápido y corrió hacia el camión. Encontré huellas frescas. No son mías, ni tuyas.
Vienen de más, al sur. Alguien se nos adelantó. ¿Quién? No sé, pero no me gusta. Vamos a rodear por el viejo paso de caserones abandonados. Es más lento, pero más seguro. ¿Y si nos interceptan? Entonces improvisamos. Rafa miró a Clara. Ella lo miró también sin hablar, pero en los ojos de ambos había una sola certeza. Ya no había vuelta atrás. A medio camino, el celular de Clara vibró. Una notificación. Rafa frunció el ceño. ¿Cómo es que hay señal aquí? Clara revisó. El mensaje decía: ¿te creíste que podías escapar sola? Ella palideció. Es de ellos. Me encontraron. Rafa le arrebató el celular y lo arrojó por la ventana. Cayó entre las piedras hecho pedazos. Oye, no pueden rastrear lo que no existe. Nora, que había escuchado desde su camioneta, gritó: ¡apuren! Si tienen la ubicación, van a llegar antes que nosotros al paso. La Matilda volvió a rugir. Rafa metió velocidad. El camión temblaba, pero avanzaba como un animal viejo que no se deja vencer. El último tramo era un camino estrecho al filo de una ladera. Rafa manejaba con cuidado pero con prisa. Clara observaba el paisaje. Lejos se veía el pueblo, la Quiaca, refugio, fin o inicio, aún no lo sabía. ¿Y si no llegamos? Llegamos, dijo Rafa sin dudar. ¿Cómo estás tan seguro? Porque ya pasamos lo peor y porque ahora ya no me importa si esto me cuesta todo. Pero tú vas a entregar esa verdad. Clara cerró los ojos. Sintió por primera vez en días que alguien realmente creía en ella. La Matilda dio un salto al bajar por una piedra suelta. El motor volvió a toser. «Aguanta, vieja, ya casi estamos», murmuró Rafa. Y ahí, con el viento golpeando fuerte y el polvo cubriendo el horizonte, vieron la última curva, la que los separaba de la Quiaca. Pero justo antes de doblar, Nora frenó en seco. «Tenemos compañía». Y de nuevo la tensión se coló como sombra larga, porque aún faltaba la última prueba, la más peligrosa, la que decidiría si la verdad salía a la luz o se perdía para siempre. Nora había frenado en seco. Rafa, alerta, detuvo la Matilda justo detrás. Clara, con el corazón latiendo en la garganta, se inclinó para mirar por la ventanilla del copiloto. «¿Qué ves?», preguntó Rafa. Nora salió corriendo de su camioneta y se acercó al camión. Tenía la cara tensa, la mirada encendida. Allá adelante, en la curva, hay 3 vehículos. Uno es un patrullero, no es de la Quiaca, es del Valle. Y hay una Hilux blanca sin placas. Rafa no necesitaba más detalles. Lo supo de inmediato. «Es Taboada». Clara se quedó paralizada. «¿Estás segura?» «Sí. Esa pinche camioneta nos venía siguiendo desde Tilcara. Yo la vi en el retrovisor cuando tú dormías». Nora asintió. «Lo que sea que estés cargando, ya lo están esperando, y no creo que sea para darte las gracias». Rafa arrancó el camión y lo hizo girar apenas para que quedara apuntando a la curva, a distancia. Tomó los binoculares viejos que guardaba en la guantera. A través del lente, vio claramente a Taboada de pie junto al patrullero, con un cigarro en la boca y una radio en la mano. No llevaba uniforme, pero su porte de perro de presa era el mismo. Detrás, 2 tipos bajaban de la Hilux, uno con gorra, el otro con una chamarra de camuflaje. Ninguno parecía poli. «Nos están esperando, no tienen prisa». «¿Qué hacemos?», preguntó Clara. Rafa bajó los binoculares. «Vamos a pensar como ellos. Si nos detienen ahí, nos desaparecen. Pero si los obligamos a moverse, a equivocarse, tal vez tengamos una chance». Nora abrió el maletero de su camioneta y sacó una pequeña radio de corto alcance. «Podemos despistarlos por el viejo sendero minero. Está lleno de curvas. Pero si los separamos, podemos meter a Clara por el costado y llevarla al refugio». «¿Y tú?», preguntó Rafa. Nora sonrió. «Yo sé esconderme. Y tú, bueno, tú eres más difícil de ignorar». El plan era arriesgado, pero no había otro. Nora saldría primero, atrayendo la atención con su camioneta cargada de cajas. Rafa la seguiría unos minutos después,
por el sendero minero, con Clara agachada en la cabina. Si los vehículos sospechosos se movían tras Nora, Rafa seguiría directo al refugio con Clara. Si no, enfrentamiento. ¿Tienes armas?, preguntó Nora. Solo una navaja vieja y esta mula que no se rinde. Nora lo miró con respeto. A veces eso basta. Nora arrancó su camioneta y salió rápido, levantando una nube de polvo. En menos de 2 minutos, los hombres en la curva reaccionaron. 2 se subieron a la Hilux y arrancaron en la misma dirección. El patrullero encendió las luces, pero no se movió. «Se tragaron el anzuelo», dijo Rafa. Pero Taboada no se fue. Encendió la Matilda, metió cambio y giró hacia el sendero minero. El camino era más estrecho, con rocas sueltas, pero pasable. Clara iba acostada entre los asientos, tapada con la manta. «Si algo pasa», dijo Rafa sin mirarla, «sales corriendo hacia los cerros. Hay una casita al final del sendero. Ahí vive gente que trabaja con Nora. Te van a ayudar. ¿Y tú? ¿Qué vas a hacer?». «Lo que sea necesario». Media hora después, justo cuando pensaban que habían logrado el desvío, la Matilda dio un salto brusco. Una cadena con clavos cruzaba el sendero. Rafa frenó de golpe. «¡Mierda!». De entre los matorrales salió Taboada, con una sonrisa torcida y una pistola en la mano. «¡Qué sorpresa encontrarlos por aquí! ¿Se iban sin despedirse?». Rafa bajó la ventana lentamente. «No sabíamos que tenías tan buena memoria, suboficial». «Tengo buena memoria y buenos jefes que pagan por resultados. ¿Tienes idea de lo que vale la cabeza de la señorita?». Clara, agachada, tragaba aire como si se le fuera la vida. «No vamos a entregarla», dijo Rafa. Taboada levantó el arma. «Entonces te vas a arrepentir de haber frenado». Pero no contaba con lo que pasó después. Un ruido de motor. Otra camioneta apareció detrás de la Matilda, bajando del cerro. 2 tipos armados. No venían por Taboada, venían por Clara. Rafa lo supo al instante. Esto ya no era un operativo, era una cacería. Y él estaba justo en medio. Taboada con el arma al frente. 2 tipos armados detrás, acercándose. Clara escondida, temblando, y la Matilda atrapada entre una cadena de clavos y un cerro imposible de trepar. Rafa respiró hondo. La adrenalina le llenaba el pecho. No había espacio para errores. «Bájate del camión», ordenó Taboada apuntando al vidrio. «Y que la chica salga también. Ya esto se acabó». «No te equivoques, cabrón», dijo Rafa sin mover un músculo. «Esto no se acaba hasta que yo diga». Taboada se rió con desprecio, dio un paso hacia el camión, confiado, y justo cuando estaba por tocar la puerta, un chiflido cortó el aire. Desde arriba del cerro, un disparo seco resonó. Una bala reventó la piedra junto a Taboada, tan cerca que lo hizo saltar como si le hubieran picado los talones. Los 2 hombres de la camioneta también se agacharon, buscando cobertura. «¿Qué carajos?», gritó uno de ellos. Otro disparo, esta vez más lejano pero igual de preciso. Quien disparaba sabía lo que hacía. Rafa reconoció el estilo. «Salazar», murmuró, sonriendo apenas. Sin pensarlo 2 veces, Rafa metió reversa. La Matilda chilló con el esfuerzo, pero obedeció. Retrocedió hasta un cruce angosto de piedras, cubierto por arbustos. Detrás de esos arbustos había un viejo desvío, medio cubierto de tierra, que Salazar le había mostrado años atrás. Un camino casi borrado del mapa, que llevaba hacia un canal seco, paralelo a la ruta principal. «¡Agárrate!», gritó Rafa, mientras embestía la maleza y la Matilda se metía de lleno en el desvío. Clara se levantó como pudo, agarrándose del respaldo. «¿A dónde vamos?». «A donde los ciegos no ven». El camión se sacudía como si fuera a desarmarse, pero el motor aguantaba. Atrás, los gritos de Taboada y los disparos se iban perdiendo. El canal estaba cubierto de piedras, pero servía como escondite perfecto. Rafa bajó la velocidad. Bajaron un par de metros hasta que quedaron ocultos entre las paredes del cauce seco. «No pueden vernos desde arriba», dijo apagando el motor. Clara respiraba agitada pero viva.
¿Quién fue el que disparó? Un viejo amigo, uno que sabe dónde esconderse y dónde disparar. Silencio, solo el eco del viento bajando por la quebrada. ¿Y ahora?, preguntó ella. Esperamos unos minutos. Luego salimos por la otra punta. Nos quedan menos de 5 kilómetros hasta el refugio. Mientras tanto, desde arriba del cerro, Salazar observaba todo con unos binoculares viejos. Llevaba un rifle viejo pero bien calibrado. No estaba solo. A su lado, un joven con radio en mano avisaba: «Ya entraron al canal. Salieron bien». Salazar asintió. «Ahora hay que entretener a esos perros. No queremos que los sigan hasta el refugio», apuntó de nuevo. Disparó cerca de la camioneta de los hombres, sin darles directamente, pero lo suficiente para hacerlos retroceder. «Vamos a jugar al ratón por un rato, cabrones», murmuró. Pasados 20 minutos, Rafa volvió a encender la Matilda. La mula arrancó con un rugido bajo, como si supiera que no era hora de morirse todavía. «¿Lista?», preguntó. Clara asintió. Más que nunca. Salieron del canal por una rampa natural entre piedras. Al frente, un pequeño sendero los guiaba hacia una zona con casas dispersas. Las luces del pueblo empezaban a verse a lo lejos, pero Rafa sabía que no podían relajarse. No aún. «Clara, si algo pasa, no dudes. Corre, no mires atrás. Entrega el USB a la mujer del refugio. Su nombre es Mercedes. ¿Entendido?». «Entendido. Pero no quiero dejarte atrás. No me vas a dejar. Solo quiero que tengas una salida si todo se va al carajo». Ella asintió, con lágrimas contenidas. «No viniste hasta acá para fallar», le dijo con la voz firme. Rafa la miró, tocado por sus palabras. «Y no lo voy a hacer». La Matilda subió el último repecho y allá al fondo, tras un portón metálico y una casa vieja con muros de adobe, los esperaba el refugio. Pero algo les decía que la batalla final aún no estaba escrita. La Matilda dio el último suspiro antes de apagarse frente a una casa de adobe y madera, de esas que parecen estar en pie solo por pura voluntad. El portón se abrió desde dentro, sin que Rafa tocara el claxon. 2 mujeres salieron al encuentro. Una de ellas, de cabello gris recogido y mirada firme, se acercó con paso seguro. «¿Clara?». Clara bajó lentamente del camión. Tenía las piernas temblorosas, pero los ojos bien abiertos. La mujer la abrazó sin decir nada. Un abrazo largo, apretado, como si la conociera de antes. «Soy Mercedes. Ya estás a salvo». Rafa observó desde arriba de la Matilda, sin moverse. Clara volteó y lo miró. «¿No vas a bajar?». Él bajó con lentitud, sintiendo el cuerpo más pesado que nunca. «Solo para asegurarme de que no sueñas», dijo medio en broma. Dentro del refugio todo olía a madera, sopa caliente y algo que a Rafa le costó identificar. Paz. Esa paz que uno solo reconoce cuando ha vivido en puro sobresalto. El lugar era simple, pero cálido. Camas pequeñas, mantas gruesas, fotos enmarcadas de mujeres y niños. Algunos rostros eran alegres, otros serios, todos vivos. Mercedes llevó a Clara a una habitación del fondo. Rafa se quedó en el comedor, sentado frente a una taza de mate cocido. No había hablado en varios minutos. «¿Querés algo más fuerte?», le preguntó una de las mujeres del refugio con una sonrisa suave. «No, con esto estoy», respondió, mirando el vapor salir de la taza como si pudiera leer su futuro ahí. A través de una ventana, Rafa la vio. Clara estaba sentada en una banca del patio, sola, con los pies descalzos sobre la tierra y la cara levantada hacia el sol. Ese sol seco, fuerte, que calentaba sin quemar. Por primera vez desde que la conoció, no parecía asustada, tampoco triste. Parecía alguien que empezaba a recordar quién era, y eso, sin que supiera por qué, le revolvió el estómago. «¿Qué vas a hacer ahora?», preguntó Mercedes, que se había sentado junto a él sin que se diera cuenta. «No sé, seguir la ruta, supongo». «¿Y crees que vas a seguir siendo el mismo?». Rafa no contestó, porque la neta no tenía idea. Mercedes lo miró con ojos de madre vieja.
no con juicio, sino con entendimiento. Lo que hiciste no lo hace cualquiera, Rafa. Pocos se juegan el pellejo por alguien que no conocen, y menos si tienen todo que perder. Yo ya no tenía mucho que perder, dijo él mirando sus manos. Solo que no me había dado cuenta. Mercedes le puso una mano en el hombro. No dijo más, no hacía falta. Clara volvió a entrar. Llevaba una blusa limpia, el cabello suelto. Se veía distinta. Gracias, le dijo a Rafa firme. Ya te dije, no fue por vos, fue por mí. Pues entonces, gracias por ayudarte, respondió con una sonrisa sincera. Rafa salió al patio. Se paró junto a la mula. Le dio una palmada al capó. Bien hecho, vieja. Clara se acercó, despacio. Se quedaron en silencio, uno al lado del otro, mirando el camino que habían dejado atrás. Cuando esto termine, voy a buscarte, para contarte cómo salió todo. No hace falta, lo sé, pero igual lo haré. Se abrazaron, corto, fuerte, sin palabras. Rafa subió a la Matilda, arrancó. El motor respondió con un gruñido ronco. Clara lo miró irse, parada frente al portón, con los ojos llenos de algo nuevo, algo parecido a futuro. Y Rafa, al volante, sintió por primera vez en muchos años que no iba huyendo, iba volviendo. El cielo sobre la Quiaca empezaba a aclararse. Una línea anaranjada cortaba el horizonte como un suspiro, y el frío del altiplano se colaba entre las piedras y la ropa. Rafa estaba de pie al lado de la Matilda, con las manos en los bolsillos y la mirada fija en la puerta del refugio. No quería entrar de nuevo. Tampoco quería irse todavía. Clara apareció en el umbral. Llevaba una chamarra prestada, el cabello recogido y los ojos más tranquilos que nunca. Caminó hacia él sin apuro, como si cada paso fuera parte de una despedida que ambos ya entendían. ¿Te vas ya?, preguntó ella, con la voz suave. Rafa asintió. No hacía falta decir más. Se quedaron parados frente a frente, con el sonido lejano de un perro ladrando y el viento cruzando como cuchillo. No se abrazaron, no se despidieron con frases hechas, solo se miraron, largo, directo. En esa mirada se dijeron todo. Gracias, cuídate, te debo una, no me olvides, y no hace falta prometer nada. Rafa bajó la vista por un segundo, luego levantó la mirada con una sonrisa apenas dibujada. Te vas a ir de acá, Clara, vas a vivir, eso es lo único que importa. Clara apretó los labios, asintió. Y tú ya no sos solo un camionero. Rafa se rió bajito. No, ahora soy un pinche testigo incómodo. Clara dio un paso hacia atrás, luego otro, y finalmente se giró. Caminó de regreso al refugio sin voltear. Cuando llegó a la puerta, se detuvo. Solo un segundo. Rafa seguía allí, parado junto a su camión, esperándola sin esperarla. Ella entró, y él, sin apurarse, subió a la cabina de la Matilda. Encendió el motor, que tosió como de costumbre antes de arrancar con fuerza. Miró una última vez por el retrovisor. No había nadie. Rafa giró el volante y salió despacio del terreno del refugio. Las ruedas de la Matilda crujieron sobre la grava, y el sonido se mezcló con el murmullo del viento. No sabía hacia dónde iba, ni cuánto tiempo estaría en la ruta esta vez, pero había algo distinto. No llevaba carga, ni destino fijo. Solo llevaba la certeza de que por primera vez en mucho tiempo no estaba huyendo de su vida, estaba volviendo a vivirla. Y en la cabina, por primera vez en años, se sentía ligero, no por lo que había dejado atrás, sino por lo que había sido capaz de enfrentar, porque hay despedidas que no necesitan palabras, solo el eco de lo vivido. El motor de la Matilda rugía parejo mientras la carretera se abría frente a Rafa como una herida que empieza a sanar. A su alrededor, la puna despertaba con la luz tímida de la mañana. Todo parecía igual, pero él ya no lo era. Los kilómetros empezaban a comerse el silencio y con cada curva, con cada zumbido del viento en las ventanas, algo dentro de Rafa se movía. Una incomodidad vieja
esa que arrastra a uno por años sin saber que la carga. «Ya pasó, ¿no?», murmuró para sí, con la voz ronca. Pero no era una pregunta. Era más bien un intento de aceptar que, aunque Clara ya estaba segura, algo se había quedado retumbando en su pecho. La ruta a esa hora era suya, solo él, el camión y la línea blanca que parecía eterna, pensó en Clara, en sus ojos llenos de miedo, en su valor para seguir, incluso cuando todo apuntaba a que no había salida. Pensó en las veces que él mismo eligió mirar para otro lado, por miedo, por cansancio, por costumbre, y se preguntó cuántas cosas había dejado pasar por no querer meterse. «¿Cuántos Claras me habré cruzado sin saberlo?», murmuró. Esa idea le caló hondo, porque la neta sí dolía. En un parador viejo de esos que solo los muleros conocen, Rafa se detuvo, se bajó, estiró las piernas y buscó su celular. La señal era débil, pero suficiente. Marcó un número que no marcaba hace años. No sabía si seguiría funcionando, ni si alguien respondería. «¿Hola?», una voz femenina cautelosa. Rafa tragó saliva. «Soy yo, Rafa». Hubo un silencio al otro lado, largo, tenso. «¿Papá?». El corazón se le apretó de golpe. Era su hija. «Sí, mija, soy yo». «¿Estás bien?». «Sí, quería saber de ti y decirte que me equivoqué, que ojalá no sea tarde para remendar algunas cosas». No hubo respuesta inmediata, pero la voz al otro lado no colgó. Eso era algo. «Estoy viva y vos también. Eso ya es un comienzo, ¿no?». A Rafa se le humedecieron los ojos. Asintió, aunque ella no podía verlo. De vuelta en el camino, con la voz de su hija aún resonando en el pecho, Rafa sentía que algo se había aflojado. No era perdón todavía, pero era un paso. Miró por el retrovisor. No había nadie, ni camionetas grises, ni miedo, solo la ruta, larga como siempre, pero distinta, porque ahora cada kilómetro ya no lo alejaba de algo, lo acercaba a su hija, a una posible segunda oportunidad, a sí mismo. La Matilda parecía entenderlo. Avanzaba sin quejarse, como si también sintiera el peso soltarse poco a poco. Y así, con el viento de frente y el pasado por fin quedando atrás, Rafa siguió manejando, sin mapa, pero con rumbo. La tarde caía despacio cuando Rafa entró al pequeño pueblo de Abra el Toro. Apenas unas cuantas calles, una plaza con árboles torcidos por el viento y un surtidor que parecía sobrevivir por puro milagro. La Matilda necesitaba descanso, y él también. Se estacionó frente a una fondita con toldo rojo y sillas de plástico. El letrero decía: «Comidas Doña Lupe, para el alma y el estómago». «Perfecto», murmuró bajando del camión con los hombros tensos y la cara partida por el sol. Al entrar, el olor a guiso, pan recién hecho y café de olla le golpeó como un abrazo de los buenos. Adentro, 4 hombres jugaban dominó. Ropa de trabajo, botas gastadas, manos curtidas, camioneros, sin duda. Uno de ellos levantó la vista y lo reconoció de inmediato. «Mira nomás quién apareció del olvido. Don Rafa Godoy». El que habló era el Chuma, un viejo compañero de ruta que solía hacer frontera con Bolivia y Argentina. Gordo, ruidoso, buena gente. «Pensamos que ya te habías retirado, compa», dijo, levantándose para saludarlo con un abrazo sonoro. «Casi, pero parece que la ruta no me suelta todavía», respondió Rafa, sonriendo por primera vez en semanas. Los otros lo rodearon. Lo invitaron a sentarse. Lupe apareció con un plato de locro caliente y una sonrisa de oreja a oreja. «Come, Rafa. Aquí se habla después de que uno llena el estómago». Mientras comían, las historias empezaron a salir. Un choque en Yacuiba, una tormenta en el paso de Jama, un perro que se metió debajo de una mula en plena bajada. Todo contado entre risas, exageraciones y golpes a la mesa. Rafa escuchaba más de lo que hablaba, pero se reía de verdad. Sentía algo en el pecho que le costaba reconocer, alivio. «¿Y tú, Rafa?»,
¿Dónde anduviste metido?, preguntó Chuma al fin. Rafa miró su plato vacío. Luego, alzó la vista con serenidad. Tuve que llevar una carga muy especial, una que no pesaba en kilos, pero sí en el alma. Los otros callaron, como entendiendo que había cosas que no se cuentan con detalles, pero sí con respeto. Más tarde, mientras encendía un cigarro en la puerta del local, Rafa miró a la Matilda. Seguía ahí, entera, aunque ya mostraba sus años sin pudor. Un joven se acercó. Tenía ropa de trabajo y una libreta en la mano. ¿Usted es Godoy? Depende. Si venís a cobrarme, soy otro. El chico rió. No, jefe. Solo quería decirle que mi papá me hablaba de usted, que era uno de los pocos que sabían perderse sin perderse del todo. Rafa se rió también, bajito. Tu papá debe tener buena memoria. El chico se fue, dejando a Rafa con esa frase flotando en el aire. Era cierto, se había perdido muchas veces, pero tal vez ahora estaba volviendo a encontrarse. Volvió a sentarse con los muchachos. Pidió un café. Miró el cielo abrirse entre nubes rotas y sintió que la presión en el pecho, esa que había cargado tantos años, por fin se aflojaba. No porque todo estuviera resuelto, sino porque había hecho lo correcto. ¿Y entonces, viejo?, preguntó Chuma. ¿Vas pa' Salta o te vas a quedar a vivir en esta fonda? Rafa sonrió. Voy donde me lleve la mula, pero esta vez voy liviano. Los hombres rieron. La tarde se hizo más cálida, y por primera vez en mucho tiempo Rafa se sintió completo, no como camionero, no como héroe, sino como un hombre que volvió a sentir. A veces el destino te obliga a frenar en medio de la nada, a abrir la puerta a un extraño, a tomar una ruta que no estaba en tus planes. Pero es en esos desvíos donde uno encuentra lo que creía perdido: el valor, la humanidad y, sobre todo, la capacidad de volver a sentir. Esta no fue solo la historia de un camionero y una mujer en peligro. Fue la historia de alguien que, tras años de vivir con el corazón apagado, encontró una razón para volver a mirar de frente, para volver a elegir el bien, aunque doliera, aunque costara caro. Porque ayudar a otro, cuando nadie más lo hace, es la forma más pura de recordarnos quiénes somos. Y en un mundo lleno de indiferencia, eso vale más que cualquier carga. Si esta historia te tocó el corazón, si te hizo pensar en alguien, en algo, o simplemente te dejó un nudo en la garganta, déjanos un comentario. Queremos leerte. Queremos saber qué habrías hecho tú si estuvieras en los zapatos de Rafa. Dale like si crees que todavía hay esperanza en la carretera, en la vida, en las personas. Y compártela con alguien que necesite escuchar que aún hay rutas que llevan a algo bueno. Suscríbete al canal si quieres seguir recibiendo historias que no solo entretienen, sino que también te dejan con algo en el alma. Aquí, cada relato es un viaje, y cada viaje te transforma.